Muy buenas tardes, buenas noches para todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo de este Congreso Colombiano y Encuentro Internacional de Estudios Sociocríticos sobre rock pesado, metal y expresiones extremas. Estamos a punto de iniciar una de las conferencias más importantes. Ay, espérate que algo pasó. Ya, discúlpenme, tuve un error acá de transmisión. Estamos a punto de iniciar una de las conferencias más importantes de este evento a cargo de Manuela Calvo de Argentina, que nos va a ofrecer importantes reflexiones sobre el tema de metal, patria y patriarcado, algunas claves para pensar la escena argentina. Es para mí un gusto presentar esta conferencia. Mi nombre es Karen Ortiz Cuchivague, soy trabajadora social e investigadora musical, también creadora del podcast Paroxis Histérica y organizadora de este congreso. Hago parte del equipo organizador y de la mesa número 2, en donde abordamos temas de género y diversidades sexuales y orientaciones sexuales diversas. Hemos abonado ya varias discusiones sobre temáticas de género, sobre temáticas de diversidad, recorrido varias geografías y hablado de muchos temas en la mesa específica en la que estoy, y en las demás mesas también se ha dado un ejercicio muy interesante de debate sobre geografías, territorios, historias del metal, músicas, estéticas. Entonces es un evento en el que están confluyendo muchos saberes, muchos debates, muchos puntos de vista, para que por favor sigan conectados con este evento que está bien interesante y también tiene jornada mañana y el sábado. Bueno, empezamos con Manuela Calvo. Manuela, muchas gracias por estar en este congreso, por participar. Como decía, es para mí un honor presentarte y tener la posibilidad de discutir, de charlar contigo en esta conferencia. Les cuento a todos y todas los que nos están siguiendo, Nuna es becaria postdoctoral en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de CONICET y el Instituto de Estudios Históricos Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es integrante también de la red de estudios y experiencias en y desde el heavy metal. Un saludo para todos los de la REM que nos están viendo y también están participando muy activamente en este congreso. Nuna, yo quisiera empezar haciéndote una pregunta que también con la que hemos venido insistiendo en la mesa de estudios de género, y es un poco retomando esa categoría de conocimientos situados de Donna Haraway, de entender un poco que como investigadores, investigadoras, ningún conocimiento que produzcamos está desligado del contexto en el que crecemos y en el que nos formamos, que así como somos individuos históricos, histéricas en nuestro caso, tenemos unas particularidades, tenemos un cuerpo, unos intereses, unas emociones, unas historias de vida que confluyen todo el tiempo en lo que investigamos y en las epistemologías que creamos. Entonces, es importante para nosotras y por eso quiero hacerte esta pregunta de entrada, que nos especifiques cuál es ese punto de vista del que tú partes para investigar, cuál es ese posicionamiento político y ético, y cuál es ese lugar de enunciación desde donde nos vas a hablar, ¿sí? Un poco rescatando ese ejercicio de epistemologías feministas, de nombrar quiénes somos, cómo llegamos acá, cuáles son esas identidades y esas múltiples variables que conformaron nuestras identidades, siempre en constante cambio y en constante movimiento. ¿Cuál es tu lugar de enunciación, Manuela? Por favor, cuéntanos antes de arrancar esta conferencia. Bueno, buenas tardes, Karen. Buenas tardes a todos quienes están viendo. Karen, te pido por favor que si hay algún problema técnico de internet o algo, me avises. No hay problema porque la tecnología no está siendo una buena aliada en este momento. Bueno, con respecto a la pregunta, yo creo que la voy a responder también a lo largo de la conferencia, porque un poco también mi idea es poder contar mi experiencia de investigación. Pero para responder brevemente puedo decir que es una pregunta que claro te puedo responder en un aquí y ahora, ¿sí? En un aquí y ahora en el que me identifico como mujer latinoamericana, investigadora, ¿sí? Trabajando desde el lugar de becaria, o sea, soy becaria de CONICET, pero bueno, eso también significa trabajar en ciertas condiciones de precariedad, de precarización.
Puedo decir también que soy hija de una familia de trabajadores, formo parte de la primera generación que tuvo acceso a la universidad, lo que también me llena de mucho orgullo. Y puedo decir también que soy una persona que ama las artes, que ama la música, que dentro de la música sus géneros preferidos es el rock, es el metal, y que tuve la suerte también de poder investigar al metal, sí, es algo que también agradezco. Eh, y bueno, también para hablar desde un lugar situado, bueno, como vos nombraste, formo parte de la REM, de la Red de Estudios y Experiencias en y desde el Heavy Metal, y como parte de la REM, nosotros como colectivo pensamos un párrafo que hace referencia también a la situación que ustedes están viviendo en Colombia. Nos pareció oportuno también solidarizarnos con la situación. Voy a leer entonces, dice, como parte de la red de estudios y experiencias CENI desde el Heavy Metal, adherimos al comunicado oficial de la organización de este congreso, emitido el día 6 de mayo respecto a las medidas de fuerza adoptadas por los hermanes de Colombia. Repudiamos la terrible represión del presidente Iván Duque que pretende acallar la crisis social por medio de balas y violencia. Expresamos toda nuestra solidaridad con los familiares y amigues de las personas fallecidas, desaparecidas y heridas en el contexto de las protestas y el paro de los últimos días. ¿Sí? No es un dato menor que ustedes, puedan celebrar también este congreso en medio de este contexto. ¿Sí? Realmente hay que valorar eso, ¿no? Que están desarrollando una actividad muy grande, ¿no? ¿Sí? En un contexto difícil, que es el contexto de su país y también el contexto de la pandemia. Entonces creo que eso es algo para valorar también. Y también quiero decir que como en un, digamos, en un posicionamiento, hoy es el 3 de junio, que se celebra, en realidad, bueno, se conmemora el movimiento de Ni Una Menos, que hace 6 años que se viene llevando a cabo. Entonces también quiero decir que adhiero a las demandas de este 3 de junio, que se sintetizan en el reclamo por una ley nacional de cupo e inclusión laboral, travesti y trans, una reforma judicial con perspectiva de géneros y feminista, más presupuesto para políticas integrales contra los femicidios, travesticidios y transfemicidios, más salarios, subsidios y vacunas para las trabajadoras sociocomunitarias, promotoras de género y todos los trabajadores esenciales, y la efectiva implementación de las leyes de IBE, ILE y de parto respetado, y la implementación de la ESI en las escuelas. Creo que eso un poco resumen también mi posicionamiento. Voy a empezar, si te parece, a compartir la pantalla para ir a mi presentación. Que como dije, en realidad, esta es una conferencia, pero en realidad yo no tengo ánimos, ¿no? de asentar una verdad, ¿no? Sino que lo que quiero hacer es compartir mi experiencia de investigación para darle ideas o, digamos, mostrar como una posibilidad de cómo se puede investigar al metal para todas las personas que están ingresando por ahí, están comenzando a investigar temas vinculados con el metal o que están llevando a cabo investigaciones. Por eso me pareció condensar un poco estos conceptos en este título, que es Metal, Patria y Patriarcado, algunas claves para pensar la escena argentina, ¿sí? Que aparece, digamos, en el contenido de la investigación, pero a su vez también un poco para pensar de qué manera nos posicionamos, o de qué manera lo investigamos, formas de abordaje. Entonces, vamos a empezar entonces con esta primera diapositiva. En este caso yo hablo de objeto de estudio, ¿sí? Por ahí quiero hacer la aclaración, que, a pesar de que hablo de objeto de estudio, yo me baso en la tradición sociológica, antropológica, ¿sí? La discusión acerca de si es sujeto de estudio, objeto de estudio, esa es un debate ya superado, pero digamos, hablar de objeto de estudio no significa que uno considere que hay una sensación de objetividad, ¿no? Sino que nuestras investigaciones están permeadas también por nuestras experiencias, que eso es un poco lo que quisiera retomar al final. Entonces, en mi experiencia de investigación, ¿sí? Yo en este momento no estoy investigando el metal. En este momento, mi investigación postdoctoral
se centra en un evento juvenil de mi ciudad. Yo soy de Tandil. También puedo decir que como mujer situada me identifico con el interior del país. Entonces, yo soy de Tandil, vivo en Tandil, les estoy hablando desde Tandil. Y entonces en mi investigación postdoctoral lo que hago es investigar un evento juvenil, estudiantil, que se realiza desde la década del 60, pero lo estoy haciendo desde una perspectiva de género y de moralidades también. Entonces, las lecturas que estoy haciendo y llevando adelante para esta investigación son las que me permiten también un poco revisar esto que yo hice, ¿no? Mi investigación sobre el metal la inicié en el 2011, ¿sí? Que fueron mis primeras exploraciones. Mi tesis se concluye en el 2019 cuando la defendí. Así que puedo decir que también ha pasado un cierto tiempo, el contexto ha cambiado, yo también cambié, entonces por eso también merece un poco una revisión esto. Entonces, en el 2011, cuando tengo mi primera etapa, que es una etapa exploratoria de pensar a ver cómo puedo construir un tema de tesis, en ese momento, como puedo decir también que tengo varias tradiciones disciplinares detrás mío. Primero me inicié en el campo de las letras, luego en la literatura comparada y luego en la comunicación. De esta manera siento que me puedo identificar más con los estudios culturales, ¿sí? En general, más que con una tradición disciplinar. Pero bueno, dentro de mi historia, de mi trayectoria académica, al comenzar dentro del campo de las letras, mi primera inquietud fue pensar cómo se compara el metal con las obras literarias, ¿no? O con la literatura en sí misma. El primer caso que yo tomé en su momento fue el de la banda Blind Guardian y Tolkien. ¿Sí? Me acuerdo que aproveché un poco la ocasión de un congreso de literatura fantástica que se hacía en la ciudad de Córdoba, que fue donde yo realicé mi maestría. Entonces ahí comencé un poco la exploración. Sin embargo, después dije, no, quizás lo más conveniente sea buscar un objeto que tenga que ver con el contexto en el cual me sitúo. Por eso lo primero que pensé fue en Almafuerte, la banda Almafuerte, donde ahí se veía ya una relación directa con el nombre, con Pedro Bonifacio Palacios, el poeta argentino, ¿no? En esta primera etapa también pensé de qué manera abordar esto, ¿sí? Porque no se trataba solamente de música o solamente de letras de canciones. Las relaciones que tenían tanto Blind Guardian con Tolkien como Almafuerte con Pedro Bonifacio Palacios traspasaban lo lingüístico y lo musical. Las relaciones también se presentaban en las tapas de los discos, digamos, en otras materialidades. Por eso en ese momento, teóricamente, me serví de la sociosemiótica con autores como Angenot, como Lopman, que me permitían hablar de otro tipo de materialidades que no eran solamente la lingüística. En una segunda etapa donde ya decidí realmente un objeto de estudio para la maestría, me di cuenta de que las vivencias de los músicos también, su performance en los recitales, también construían, ¿no?, discursos, no solamente las letras de las canciones o las tapas de los discos, sino que también la experiencia de ellos construían, digamos, lo que era metal, ¿no? Pero sin embargo también su experiencia y sus producciones quedaban limitadas. Por eso en ese momento consideré que era conveniente también tener en cuenta a las audiencias, porque las audiencias no eran audiencias pasivas, eran audiencias que también generaban propios discursos, generaban cánticos, generaban banderas, tenían prácticas en los recitales, bueno, el pogo, ¿sí? O el mosh pit, que tanto se investiga. Entonces, digamos, había diversas formas de participación que me parecía que también hacían parte del metal, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto de estudio, ¿cómo lo denominé? Metal pesado argento, pero era la construcción, digamos, es el nombre que la banda Almafuerte le ponía a su música, pero digamos, esto era todo un proceso que no solamente consistía en esto de lo discursivo propio de la banda, ¿no? Sino que era una interacción entre la banda, las producciones y el público, ¿no?
Entonces, en ese momento fue necesario abrir un abanico teórico más amplio que no tenía tanto que ver con la sociosemiótica, ¿sí? Que me iba más a lo discursivo. Empecé también a vincularme con tradiciones que tenían que ver con los estudios sociales de la música, con Simon Fried, con Tía de Nora, con esto de pensar a la música como una herramienta para el uso social, para las identificaciones. Entonces, digamos, ahí también se fue conformando un objeto también un poco más amplio, ¿sí? Con otras perspectivas. En la tercera etapa, que es cuando ya, digamos, conformo mi objeto de estudio de doctorado, eh, ahí me doy cuenta que, primero, tomé como punto de partida a hermética. ¿Por qué? Porque había aparecido de manera muy recurrente en mi trabajo de campo durante la tesis de maestría, ¿no? Entonces ahí yo empecé a pensar en la posibilidad de que hermética me permitiera descubrir algo más, ¿no? sobre el metal en Argentina, ¿sí? Sin embargo, después fui, digamos, modificando un poco la perspectiva, ¿no? Cómo hacer los recortes. Hermética al final me sirvió como base para hacer el recorte espacio-temporal, porque en sí el objeto de estudio en ese momento fue una escena musical, ¿sí? Fue la escena metálica bonaerense, así fue como la denominé conceptualmente. Esta escena, en realidad, bueno, sí, tomé como marco teórico otras tradiciones, ¿sí? Ahí tuve que utilizar a la comunicación, nuevamente la sociología de la música, utilicé autores como Howard Becker, Andy Bennett, Antoine Enion, James Lull, Dina Weinstein, Keaton Harris, ¿sí? Para pensar a esta escena, pero la escena no como un recorte de espacio y tiempo de un género musical, sino que era una interacción, o sea, se conformaba a través de la interacción y de la actividad de los integrantes. Porque, ¿qué pasaba? Yo en la segunda etapa hablaba de músicos y audiencias, pero a medida que iba investigando, ¿no? Que iba analizando y llevando adelante mi trabajo, me di cuenta de que la escena se conformaba por una gran cantidad y variedad de agentes, ¿sí? Por los músicos, las bandas, sus canciones, canciones que formaban discos, productores que producían esos discos, pero que también producían los recitales, las roquerías que vendían los discos y otros elementos vinculados también al metal, como las remeras, accesorios, cuadros. Había periodistas que escribían sobre las producciones de esos músicos, había sonidistas, había plomes, ayudantes, aficionados que consumían esas producciones, pero que a su vez también participaban activamente, por ejemplo, creando fanzines, y aficionados de esos fanzines, ¿no? Entonces la escena de alguna manera se conformaba como un mundo de arte, ¿no? Como Howard Becker lo dice, a partir de la cooperación de una red de agentes, ¿sí? No se conformaba solamente por les músiques y les aficionados, no, había otra gran cantidad de agentes y de prácticas, ¿no? También y de discursos y de producciones, ¿sí? Entonces, para llevar adelante este trabajo, como decía, el recorte me lo permitió hacer hermética, porque a partir de hermética dije, bueno, ¿dónde recorto? ¿En Argentina? No, finalmente decidí hacer el recorte en lo que llamé el área bonaerense, ¿sí? Porque me permitió ahí ver la interacción un poco conflictiva, pero necesaria, que había entre la capital y el interior de una provincia. Además también porque era el espacio que yo tenía más cerca para poder acceder. Y a su vez hermética también me sirvió como recorte en el tiempo. No porque, o sea, no tomé la historia de hermética, es decir, no tomé los años durante hermética estuvo activa, ¿no? Tomé años que tenían que ver con lo que pasó después de hermética, es decir, tenían que ver con el impacto de hermética en la escena, luego de mucho tiempo. Entonces, el inicio del periodo que tomé para ese análisis fue el 2011, que fue el regreso de Malón, que es una de las bandas que se forman luego de que se disuelve hermética,
Y finalmente termino el periodo de investigación en el 2017, pero acá es interesante también mencionar algo. En un principio yo había hecho el recorte hasta el 2016, que era el año en donde yo tenía que entregar mi tesis, ¿no? Tenía formalmente como pauta del doctorado 2016 para entregar la tesis. ¿Qué pasa? Perdón, tenía que entregarla el 2017, ¿no? Ya la estaba escribiendo. En el 2017 pasa la cuestión de Iorio, ¿sí? Que es lo que voy a mencionar después. Como la cuestión de Iorio tuvo tanta repercusión en la escena, movilizó tantas partes, ¿no? De la escena, fue necesario agregar ese año también. Entonces, un poco también lo que quiero decir es que muchas veces la teoría, ¿no? O el abordaje que se toma es necesario que responda a los datos empíricos, ¿no? No al revés. No hacer que los datos empíricos respondan a una teoría o a una postura teórica, no, al contrario, digamos, la teoría, lo conceptual, va a estar al servicio de los datos empíricos. Entonces, la conclusión digamos, de esta escena es que es una escena muy heterogénea, en donde, como decía, hay una gran cantidad de agentes diversos, pero además también aparecen los discursos de los medios de comunicación, de la industria cultural, e inclusive también de la propia academia, ¿sí? Los discursos que nosotros como académicos generamos. Entonces, acá pasa esta diapositiva en donde quiero mostrar qué metodologías utilicé para abordar toda esa diversidad. Entre paréntesis quiero agregar que agradezco a Lorena Lamacchia, quien fue la que me confeccionó este mapa, en donde lo que quise representar un poco es cómo logré acceder también a distintos puntos de Argentina, ¿no? Las metodologías que usé, bueno, como dije, fue el análisis del discurso social, ¿sí? Cuando tuve que hablar de materialidades visuales, audiovisuales, lingüísticas, hice relevamiento de archivos, ¿sí? Porque en ese momento yo al trabajo de campo lo inicié en el 2015 y en el 2011 ya había sido un año anterior, entonces tuve que volver atrás en el tiempo a todo aquello que se había publicado, digamos, los años anteriores. Luego, que fue la metodología más fuerte para la tesis, fue la etnografía multisituada, es decir, no me situé en un lugar en particular, sino que realmente intenté abordar diferentes lugares. ¿Y cómo lo hice? Lo hice de dos maneras. Una puede ser, la puedo llamar directa, y la otra manera es indirecta. La directa fue a través de entrevistas y de la observación participante, que eso creo que también es una característica importante también de la investigación. O sea, realmente viajé a determinados eventos, determinadas ciudades, interactué realmente cara a cara con algunos agentes, y eso también me permitió acceder a otras situaciones, ¿no? No quedarme en la situación de mi propia ciudad o de las ciudades cercanas, no, el hecho de viajar también me permitió conocer lo que sucedía, digamos, en otras partes. Luego también la etnografía indirecta, que fue la que, digamos, yo la llamo indirecta porque son los datos a los cuales yo accedí a partir de la perspectiva y la subjetividad de otros agentes, ¿sí? de determinados informantes, ¿sí? No son los datos que yo observé, sino que pasaron por el filtro de la mirada de otras personas, ¿no? Entonces, en ese punto, ahí aparece un poco las entrevistas hechas de manera virtual, la etnografía, ¿sí? Esto de explorar también las redes sociales, ¿sí? Como la interacción, los modos de participación. Y también quiero también recalcar que otra de digamos, de los métodos que tuve que utilizar un poco por necesidad fue la autoetnografía. Y la autoetnografía fue la que me permitió a mí generar una perspectiva de género sobre la investigación, sí que era algo que en un principio no tenía. Sin embargo, también un transitar por la escena, por las experiencias, digamos, el enriquecerme de lecturas, también me permitió desandar un poco mis caminos y el tránsito por la escena. Puedo contarles que escucho metal desde los
12 años, 15 más o menos, y transito a la escena desde esa edad. Entonces también tuve que desandar ese camino y ser reflexiva con toda esa perspectiva que tenía. Es decir, que también une como persona aficionada al metal, lleva, ¿no? Naturaliza algunas perspectivas, algunos prejuicios, y a veces es necesario hacer un camino, ¿no? Un poco hacia atrás, de concientización, de memoria, que eso permite también un poco limpiar la mirada para poder analizar mejor, ¿sí? Y no estar tamizado por esto también de ciertos prejuicios. Bueno, entonces, como les contaba recién, la escena se conforma a partir de la actividad de los sujetos en interacción, es decir, que no es una categoría, digamos, abstracta, tampoco es un recorte forzado, sino que aparece a partir de la interacción, y que esa interacción no se da solamente en un espacio estanco, ¿no? Sino que hay una interacción que a veces es extendida, ¿sí? Ahí por ahí podemos recuperar algunas categorías como las de Andy Bennett, de Keaton Harris, ¿no? Decir que hay diferentes capas, ¿no? De interacción entre lo local, lo translocal, lo virtual, lo cara a cara. Es decir, que un poco también esas teorías me permitieron pensar en esto, ¿no? Digamos, de lo indirecto. Entonces, bueno, para poder hablar de en esta conferencia, yo pienso, bueno, tengo mi investigación situada en lo que sucede entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, algunas características podrían pensarse en una escala mayor, ¿sí? Entonces, voy a tratar de pensar un poco sobre la escena metálica argentina, a partir también de estos datos que tengo y de la revisión que hago de esos datos y de esas perspectivas de investigación. También lo que quiero es proponer, digamos, nuevos interrogantes o formas de abordaje que podrían ser, digamos, nuevas propuestas para el futuro, ¿no? Bueno, como ya se dijo en varias mesas de este congreso, ¿sí? Lamento que no pude verlas todas, de hecho eran muchas simultáneas, y lamento, voy a verlas cuando pueda, cuando estén grabadas. Pero bueno, dentro de las mesas que pude observar y de las ponencias que vi, hay una característica repetida, que es pensar en esto del metal como una contracultura, ¿no? El metal a partir de la transgresión, ¿no? Como ya lleva esta característica, la categoría de metal, ¿no? Me gustaría por ahí reformularla a mi manera y decir que entonces el metal funciona como una herramienta para pronunciarse en contra de algo, ¿sí? Pero en este caso no es cualquier algo, sería distintos sistemas de dominación, que en general los que más conocemos o los que más se han visto dentro de los estudios que hay hasta ahora son, por ejemplo, sistemas de dominación como la Iglesia o el capitalismo, ¿no? Sin embargo, como hablaban hace un momento también en la mesa de construir el monstruo, pareciera que no termina de ser una contracultura el metal. Y en el metal argentino realmente también pasa esto, ¿no? Porque lo que yo veo es que el metal no se opone a estos dos sistemas, ¿sí? No se opone ni al Estado-Nación ni al heteropatriarcado, ¿sí? Por eso es que nombré un poco la conferencia como Patria y Patriarcado también para tener ese juego de palabras, ¿sí? Pero son dos instituciones a las cuales pareciera que no le discute. O al contrario, sí, tal vez les discute y ahí se generan, digamos, una pluralidad de perspectivas en los propios agentes. Entonces, bueno, esta fotografía la saqué yo en mi trabajo de campo, que me pareció muy relevante, ¿no? El hecho de que aparece la identificación no de hermética con la bandera argentina. Y esto es algo muy recurrente, ¿sí? Digamos, estos agentes, estos aficionados, deciden identificarse con la bandera argentina, lo cual también es problemático, ¿sí?
Entonces, en el primer eje, que tiene que ver con el Estado-Nación, voy a hablar de lo que serían las identidades nacionales, ¿sí? Identidades nacionales que aparecen en la escena y que son múltiples, diversas, complejas, ambiguas y conflictivas. Voy a hablar de la cuestión de Iorio, pero un momento me vuelvo a detener en esta fotografía. La idea de Estado-Nación fue definida por Benedict Anderson como una comunidad imaginada. Y esta tradición es la que también retoma Keikan Harris cuando habla de las escenas, ¿no? De las escenas del metal. ¿Por qué es una comunidad imaginada? Porque también hay unos límites, sí hay unas fronteras que contienen esas comunidades. También me gustaría rescatar un poco la mirada de Nelson Varas Díaz y de Niall Scott, que también hablan del metal como una comunidad, pero tiene una característica particular, que es que no se identifican con una ideología en particular, ¿no? Digamos, el metal como categoría global aparece en realidad vinculado a una idea del metal como la bandera, ¿no? El metal como bandera política. Pero bueno, ¿qué pasa en la escena argentina? El metal aparece también como una herramienta para construir la identidad argentina, ¿sí? Como en este caso, Hermética, el metal de Hermética permite, ¿no?, que estos agentes se identifiquen con esa bandera, ¿no? Pero esta, digamos, construcción identitaria tiene, digamos, algunas complejidades que se vinculan también con las diversas tradiciones y las diversas miradas que hay en el propio país acerca de la nación y acerca del nacionalismo, ¿sí? Y estos problemas en realidad no son intrínsecos al metal, ¿sí?, sino que también se pueden observar en otros campos culturales. Por ejemplo, podemos mencionar la investigación sobre el nacionalismo y el fútbol de Pablo Alabarces, de la construcción de nacionalismo en el jazz de Berenice Corti. Podemos también hablar de la identidad argentina en el rock argentino, con autores como Pablo Vila, Martín Liut. O sea que realmente esta cuestión de la identidad nacional no es una característica solamente del metal, sino que, digamos, es una característica que aparece en el país en diferentes objetos culturales y que también aparece en el metal. Un poco también porque las propias bandas también van construyendo, ¿no?, formas locales de metal. Y en este caso, Hermética sería una de las más representativas en esa operación. Acá se podría también pensar una cierta contradicción, ¿no? Porque el metal, como también lo nombraban en otra mesa, el metal es un género musical blanco, occidental, que se origina en el contexto de la globalización, que se caracteriza por la electricidad, lo electrónico, ¿sí? Y esto por ahí puede contrastar con la historia de Argentina como un país latinoamericano con historia colonial. Entonces también esto genera, digamos, otra complejidad más sobre la cuestión. También podemos decir que estas identidades argentinas son múltiples porque en efecto en Argentina hay una gran diversidad de miradas sobre el nacionalismo y sobre la identidad nacional. Por ejemplo, en el caso que yo mencioné de la provincia de Buenos Aires, la identidad argentina tiene que ver mucho con el predominio de lo rioplatense. En general, la provincia de Buenos Aires se construye también a partir de la identificación con la inmigración, ¿sí? Y es una provincia en donde las comunidades originarias están muy invisibilizadas. Entonces esto también genera modos de identificación nacional que son diferentes a los que podrían pasar en otras provincias, en donde, por ejemplo, las comunidades originarias tienen una visibilidad mayor. Entonces, digamos, les pobladores de esos lugares, digamos, se puede identificar más fácilmente también con, digamos, lo nativo. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, un poco también aparece, digamos, una especie de borramiento también de esa historia, ¿no?
Entonces, por ejemplo, cuando Hermética construye canciones acerca de las comunidades aborígenes, acerca del campo, de la gauchesca, podemos ver también diferentes posiciones de les aficionados. Por ejemplo, hay algunos que se identifican con lo gauchesco y hay otros que se identifican con el indigenismo. Y este indigenismo también puede presentarse como contradictorio porque, o sea, aparece la defensa de los derechos de los pueblos aborígenes, pero no se hace en el propio idioma de estas comunidades, ¿no? Sino que se lo hace en idioma español, sí, que el idioma español podría ser característico de la Argentina, pero a su vez también es el idioma colonial. Y a su vez también se lo hace a través del metal, que, como ya recién decía, es una música que posee este carácter de blanca y occidental. Sin embargo, los aficionados que acuerdan, ¿no?, con estas propuestas indigenistas, las valoran por el hecho de que, digamos, también defienden y también reconocen y visibilizan las luchas de sus comunidades. Entonces, por eso, digamos, sería necesario también dar cuenta de las opiniones y de las perspectivas de los propios aficionados, que, como Karen decía, están situadas en determinadas circunstancias, ¿no?, en determinado contexto. Entonces, bueno, voy a pasar a la cuestión de Iorio, ¿sí?, que esto es algo que estuve trabajando, sobre todo para el último capítulo que escribí, para el libro sobre heavy metal latinoamericano que publicó Nelson Varas Díaz, Daniel Nevares y Eliud Rivera Segarra, en el cual, bueno, desarrollo un poco más esta cuestión, pero bueno, como les decía recién, fue tan relevante y tuvo tantas consecuencias la cuestión de Iorio que tuve que sumar un año más a mi investigación. Para quienes no sepan, calculo que sí, que la mayoría debe saber qué es lo que sucedió. En el año 2017, en primer lugar, Iorio se toma una fotografía con Biondini, que es un político de filonazi, ¿no? Tenía un partido político, en realidad ahora no sé en qué andará, pero bueno, en ese momento, ¿no?, cuando sucedió esto, tenía un partido político con ideología, obviamente, de extrema derecha, lo cual impactó, digamos, de diversas maneras en la escena, ¿no? Uno de esos impactos fue que, por ejemplo, ese año se iba a organizar el Buenos Aires Rock de nuevo, y la organización de este festival decidió cancelar a Iorio, ¿no? Entonces, a partir de eso también hubo una serie de manifestaciones, ¿sí?, digamos, de fans aficionados a Iorio, que decidieron manifestarse a favor, ¿sí?, consideraron que eso se trató de un acto de censura. Pero también en el extremo opuesto, que es, por ejemplo, el cartel este que se ve, que es de Isidro Casanova, Iorio iba a dar un recital en esta, digamos, acá, y la gente que hace, pega sobre los afiches este cartel que dice: fuera Iorio Facho, amigo de la yuta, el metal no se mancha, un poco también parafraseando a Maradona, ¿no?, con esto de la pelota no se mancha. Entonces también es una reacción muy clara también, digamos, de la audiencia. A mí me parece que la relevancia de esto que sucedió con Iorio, ¿no?, de, digamos, este blanqueo, ¿no?, de, digamos, o posicionarse explícitamente con este tipo de nacionalismo, ¿sí? Como decía, hay diversos nacionalismos. Iorio decide posicionarse con este, que tiene que ver con la extrema derecha, con el fascismo, ¿no?, con la discriminación, con el racismo, con la misoginia, lo que fue condenado, ¿no?, por una gran cantidad de agentes, ¿no? Pero sin embargo también hubo agentes que lo condenaron por identificarse con un partido político. Y acá aparece un poco esto, la ruptura de que
él traiciona la bandera del metal, ¿no? Que el metal supuestamente es apolítico y no tiene que identificarse explícitamente con ninguna ideología. Entonces hubo aficionados que se sintieron traicionados desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar del metal. Pero a su vez también hubo gente que lo apoyó, ¿sí? Como los que, digamos, hicieron estos afiches, que los tomé de Facebook, que fue donde se realizó un poco también esta campaña a favor de él, con estas frases, sobre todo, que es muy interesante. Dice, todo aquello que despierte conciencia será prohibido. Digamos, en sí lo que hacían hincapié es en la censura de Iorio, ¿no? Pero bueno, como hace un rato explicaba Dela Núñez también en su ponencia, esta mirada que se tiene sobre lo nacional es una mirada que es romántica con respecto a la tradición, ¿sí? Que tienen esta noción de, digamos, de defender la pureza del pasado, pero a su vez también construyen una identidad argentina que se muestra como postcolonial. O sea, el hecho de que Argentina es un Estado-nación que se conforma después del virreinato. Entonces también la identificación aparece, ¿no? Con esta historia, pero a su vez también la identidad argentina de algunos aficionados digamos, que adhieren a Iorio, toman a esta identidad nacional como una manera de posicionarse en contra del neoliberalismo y del imperialismo cultural. Entonces lo que puedo decir es que estas operaciones, ¿no? de construir la identidad nacional son realmente muy diversas, son heterogéneas, inclusive son muy contradictorias en sí mismas, hasta podrían pensarse como opuestas. Pero bueno, como digo, o sea, la teoría tiene que responder un poco al dato empírico, ¿sí? El dato empírico es este, los aficionados también, ¿no? Muestran una diversidad. El otro eje era el eje que tenía que ver con el heteropatriarcado. ¿Y cómo se presenta? Bueno, se presenta a partir de, bueno, digamos, de la operación de género, ¿no? La operación de construir identidades de género a través del metal. O sea que el metal podría decirse que es una herramienta para construir identidades políticas y también una herramienta para construir identidades de género. En este caso, se puede observar esto, el predominio del binario heteronormativo, ¿sí? De la matriz heterosexual, del androcentrismo. Y esto se ve, o sea, realmente hay una situación de desigualdad entre las mujeres y las diversidades con respecto, sobre todo, a los varones cisgénero. Y esto lo vi en varios ejemplos. Acá voy a mencionar solamente dos. Por ejemplo, en el caso del pogo, que esto también es una fotografía que tomé yo en mi trabajo de campo, acá se ve, en el fondo está el pogo. Y esta chica está participando, fíjense que es la única, ¿no? Que aparece en la escena, y está participando alejada, ¿no? Entonces lo que pude observar es que, o sea, hay una gran cantidad de trabajos que dicen que el pogo es una práctica comunitaria, cordial, ¿no? Que permite, que digamos de alguna manera pone a sus integrantes en una relación de igualdad, pero en realidad no era así, no pasaba esto con las mujeres y con las diversidades. De hecho, yo utilicé la autoetnografía también como metodología para abordar el pogo. Me metí en el pogo con conciencia de investigadora para ver qué era lo que pasaba, ¿sí? O sea, durante muchos años de mi vida me metí en los pogos por placer y durante la investigación lo hice para investigar, para ver qué pasaba, y ahí con conciencia de género. ¿Y qué pasaba? Las mujeres quedaban en los márgenes, las mujeres no participaban del centro de la actividad. Un poco, a ver, porque, digamos, los varones no se lo permitían y porque también las querían cuidar, ¿no? Digamos, también observé situaciones de abuso, ¿sí? Pero lo que quiero decir, las mujeres quedaban en los márgenes, un poco también parafraseando a Bell Hooks, las mujeres y las diversidades quedaban en los márgenes de esta práctica que supuestamente era integradora. Puedo decir que también un poco acá aparece esto de la igualdad como mito, tal como la describe Rosemary Lucy Hill, ¿sí? La igualdad entonces es un mito, la igualdad en el pogo también lo es.
Otra manera en que pude observar esto de la presencia del heteropatriarcado es a través de la industria cultural, ¿sí? Porque ¿qué pasa también? El metal se mercantiliza, y no solamente el metal como género musical, sino también los productos vinculados al metal, que dentro de ellas aparece, por ejemplo, la vestimenta, la ropa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá tengo dos ejemplos, ¿no? Dije, a ver, buscamos, por ejemplo, en algún sitio web para comprar una remera de Hermética, ¿no? Y ahí que aparecen la opción para elegir remera de corte masculino y remera de corte femenino. Entonces, la posibilidad de elegir entre estas opciones hace que los aficionados tengan que realizar una operación de género, en el sentido de decir, ¿con qué me identifico? ¿Con la remera masculina o con la remera femenina? ¿Sí? Y aparece también una categoría binaria, ¿sí? No hay, digamos, no, se ve o masculino o femenino. A su vez, me puse a pensar, dije, bueno, que existan remeras femeninas, ¿no? Supuestamente femeninas, podrían ser una conquista de la mujer, que quizás años anteriores no existían remeras de metal para mujeres. Pero sin embargo, no. Sin embargo, no era una conquista porque no se respetaban las leyes de talles. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una ley de talles que indica que haya tamaños diferentes para diferentes corporalidades. Eso no se respetaba. Estos diseños también tendían digamos, a estar alineados con corporalidades hegemónicas, ¿sí? Con erotismos hegemónicos, con cánones de belleza hegemónicos. Y además, que no es un dato menor, las bandas impresas en las remeras femeninas eran las bandas mainstream, ¿sí? En general, las bandas underground no aparecían en las remeras femeninas. Entonces, de alguna manera, vuelve a aparecer esto, que hay ciertas bandas y ciertos subgéneros que aparecen feminizados, ¿sí? Feminizados en el sentido de que catalogados también como menores. Entonces la desigualdad de género realmente es visible en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, después de toda esta información, no sé cómo estoy de tiempo. Bueno, voy a Ya tratar puedes de... ir cerrando en una, ya nos queda Sí, sí, poco sí. tiempo y Voy a terminar entonces. Bien, perdón, no había visto el mensaje. Bueno, entonces lo que puedo decir rápidamente es que todo este trasegar, como vos lo nombraste, Karen, cuando me contactaste, toda esta experiencia de investigación un poco responde también a diferentes momentos. En un primer momento, que creo que también pasa a nivel colectivo con otros investigadores, ¿sí? En un primer momento intentamos introducir las especificidades del metal en la academia. Luego tratamos de conformar un campo de estudios, ¿sí? Porque somos diferentes agentes e investigadores repartidos en diferentes lugares del país y de Latinoamérica. Pero creo que ahora llegó un tercer momento. En ese momento, cuando construimos el campo, teníamos disponibles marcos de investigación que provenían de tradiciones, digamos, del norte global. Entonces, en este momento, quizás la propuesta sería buscar abordajes que tengan que ver con nuestro lugar situado, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en el feminismo decolonial, tomar un poco la posta de Nelson Varas Díaz, de pensar al metal de América Latina, las comunidades del metal de América Latina, desde una perspectiva decolonial, pero también feminista, ¿sí? Para tener en cuenta la situación de las mujeres, como vos nombrabas hace un rato a María Lugones, puede ser un buen marco de referencia también para pensar. Podemos aplicar también epistemologías transfeministas, epistemologías vinculadas a las teorías queer, que para poder ver más allá de estas identidades binarias, considerando que el heteropatriarcado es una herramienta colonial también, pensar también un poco en consonancia con este congreso, qué monstruos, qué abyectos son los que también se dejan de lado, ¿sí? También podemos pensar el feminismo interseccional, ¿sí? Para observar cuestiones como la edad, la clase, la raza,
Por ejemplo, en esto de que a veces se puede observar racismo y clasismo en esta oposición del metal al reggaetón, a la cumbia, también se ve machismo en la oposición del metal al pop, ¿sí? Es muy relevante en este caso también el trabajo de Melina Santos. Y un ejemplo cortito que me pareció que podía ser un punto de partida también, que para analizar en un futuro, encontré este caso que son las Madres Metaleras del Norte, que es digamos, un colectivo de madres de Jujuy. Un poco me sirvió tu trabajo, Karen, sobre las madres de Plaza de Mayo, de pensar esto de el proceso de socialización de la maternidad como una forma también política. Eh, entonces, estas madres también me parece que permiten pensar estas otras cuestiones, ¿no? Vinculadas al metal, que no solo pertenece a una generación joven, también pertenece a mujeres adultas, puede mostrar nuevas formas de maternar. Las mujeres acá se presentan con agencia política en la actividad colectiva. En este caso hice una pequeña entrevista a una de las integrantes del colectivo y en general ella me afirmó que para ella el metal es una familia, ¿sí? En un momento yo también analicé que el metal como familia era patriarcal, pero sin embargo no, porque también la familia puede ser una forma social que confronta la individualidad que propone el capitalismo, ¿sí? Entonces habría que ver también de qué maneras analizar. Por ejemplo, esta mujer pertenecía a una comunidad originaria también, entonces también la maternidad tiene otro valor que viene también de lo ancestral. Y el metal extremo también, que es las bandas, digamos, que forman parte de este festival, el Mama Fest, son bandas de metal extremo, que se oponen al cristianismo, justamente, que era un arma para colonizar. Ahí yo también pensé que había una ambigüedad con esto de identificarse con el macho cabrío, ¿no? La mujer que se identifica con el macho cabrío. Pero sin embargo, en esta posición sería para contraponerse a otro sistema de dominación, no al heteropatriarcado. Y por último, para cerrar, quiero decir, bueno, también que son necesarios los conocimientos situados, como decías vos, Karen. Somos personas dinámicas, ¿sí? Que estamos en procesos también, digamos, de transformación, ¿no? Y los conocimientos situados también nos permitirían evitar un poco el clasismo, ¿sí? Porque nuestras personas que estudiamos, ¿sí? Personas que conforman el objeto de estudio, no siempre han accedido a la educación formal y tienen otras formas de conocimiento, ¿sí? Estos sujetos que estudiamos no tienen por qué responder a nuestros parámetros morales o a nuestras expectativas ideológicas, ¿sí? O a nuestros marcos teóricos también. Los conocimientos situados también nos sirven para evitar el racismo, para no juzgar con parámetros occidentales, las prácticas de los agentes, para evitar también perspectivas apocalípticas como la de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, en el sentido de que los sujetos que estudiamos no son tontos, tontas o tontes culturales. No hay una masa anestesiada, parafraseando Hermética, hay una escena que es heterogénea, que es activa, hay identidades diversas, que son atravesadas por una multiplicidad de mediaciones y que por eso también pueden ser ambiguas y complejas y contradictorias. Por eso es necesario que tengamos reflexividad, que es algo que venimos recalcando hace bastante con Natalia Pascucheri y Pablo Vidal. Y por último, bueno, quiero decir también que es necesario mejorar digamos, la distribución del conocimiento y la distribución de las producciones en América Latina, porque también pasa esto, como decía José Ignacio hoy más temprano, no nos conocemos, porque hay muchas investigaciones que no tienen la suficiente, digamos, difusión, ¿sí? Entonces, quizás una tarea pendiente es mejorar estos modos de difusión para que no haya una hegemonía también de producciones. Por eso es importante mantener estos encuentros como este de ahora, como los que hicimos con la REM, para poder lograr este trabajo colectivo, para generar estas redes. Y bueno, también quiero agradecer esto de poder formar parte de la REM, porque bueno, como investigadora, mi trabajo de investigación no termina en las conclusiones. Mi trabajo de investigación le pertenece a quien le sirve, ¿sí? Que es la idea del objetivo de la conferencia, y a su vez también es en poner en práctica esto que investigamos, que mañana mis compañeras Ludmila Padilla y Erika Weinstein
perdón, Feinschenker, van a comentarlo con el proceso de producción del protocolo contra las violencias de género, por motivos de género en las experiencias del metal, lo cual es también un poco poner en acción esto que uno aprendió. Bueno, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias. Nuna, muchísimas gracias por tu presentación. Es realmente importante todo lo que nos cuentas. Mientras hablabas, yo pensaba y recordaba una experiencia que tuvimos con un grupo de fanáticos de Hermética, Malón, Almafuerte. Imagínate, pensemos en esto, después de que todo lo que nos hablas de patria, patriarcado, Estado-nación, identidades. Éramos un grupo de 5 colombianos, 4 hombres y una mujer, que fuimos a Quito a ver a Malón interpretando los éxitos de Hermética y Malón, y nos autodenominamos Indiada Colombiana, un poco pensándonos, imagínate esta locura, o sea, y lo recordaba ahora con mi hermano, éramos la Indiada Colombia en Quito, viendo a Malón y cantando los éxitos del ácido argentino. Entonces era bien interesante cómo se construían ahí y tal vez estábamos mudando identidades en una misma Suramérica, en un mismo cono sur, y absolutamente representados por las letras de Hermética, ¿no? Por Memoria de Siglos, por La Revancha de América, por Gil Trabajador, o sea, todas esas canciones que configuran una identidad para ustedes los argentinos en un momento de sus vidas, resulta que también configura unas identidades para nosotros como colombianos, tal vez que conocimos Hermética un poco de tiempo, poco tiempo después que ustedes, pero también alcanzamos a encontrarla y a conocerla en un momento de nuestra adolescencia y de nuestra vida un poco más adulta. Pero mira eso tan curioso y que lo estaba recordando, cómo funciona, valdría la pena pensar cómo funcionaría, cómo opera ese tema de identidades, de fronteras, con una banda que sí tuvo, digamos, su ciclo de vida. Bueno, conocemos la historia, lo que pasó después con Almafuerte y con Malón, pero que sí rompió fronteras y mira, como en nuestro caso, en un caso muy específico de unas experiencias de fanáticos colombianos, ayuda a construir unas identidades. Y por eso yo te decía, hoy me voy a poner la camiseta de Hermética, que era de hombre, y efectivamente hice un ejercicio de recorte. Tú tienes ese ejercicio hermanado con la camiseta de Masacre, y es un poco para entender, y me encanta pensar esto en cómo se rompen fronteras también, y podemos también mudar esas identidades a través de la música y de mensajes que son bien importantes. Toda esta última parte que mencionas me parece genial, la posibilidad de cuestionar la tesis que uno ya tiene y el trabajo investigativo que ya adelantaste, que además tiene unas fases supremamente extensas y un trabajo muy comprometido y riguroso, y es muy interesante ese nivel de autocrítica, ¿no? También de un trabajo que ya está montado y que tiene una cantidad de años, pero sí, surgen muchísimas preguntas cuando pienso un poco también en el ácido argentino, pienso en Abya Yala y en toda la propuesta de los feminismos del sur, de coloniales, locales, barriales, de las mujeres pobres, de las mujeres de frontera, que también tendrían mucho para decir frente a todo este tema de esa revancha de América, o de esa América que sigue resistiendo, ¿no? Y también agradecerte, Nuna, por el mensaje que envías a Colombia. Sí, estamos en una situación supremamente compleja, difícil, en donde también las violencias de género y las violencias sexuales no se reconocen por el Estado, y los cuerpos de las mujeres parece que no importan, ni en el marco de esta protesta, ni en el marco de un Estado-nación colombiano, porque parece que los cuerpos de nosotras y todas las afectaciones en términos de violencia pasan a un segundo plano. Nuna, muchísimas gracias por tu conferencia, por todas las preguntas, las ideas que nos dejas, las reflexiones. Seguramente nos vamos a encontrar en este camino académico y en este camino musical más adelante. Ya podemos ir cerrando para dar paso a la conferencia siguiente de este congreso: Percepciones de la mirada europea al rock y el metal en Colombia, por Juan Carlos Mendoza, Juan Sabat, y modela Carlos Fabián Rodríguez. Muchísimas gracias a todos y todos los que se conectaron en esta conferencia, y nos veremos en una próxima oportunidad. Nuna, tenemos el debate Muchísimas gracias. abierto. Muchas gracias por estar acá.